Señores, gracias por continuar con nosotros. Somos su programa en un 2x1 Express. Estamos transmitiendo en vivo por el canal 14 TV para todo el sistema de cable de la República Dominicana. Y en vivo también, si usted está en su casa ahora y tiene que moverse en su vehículo, entra a Market TV en vivo, canaldominicano.live, y ahí usted sigue viendo su programa en un 2x1 Express. Licenciada Erika Sánchez. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Severino, el cual nos viene a compartir un tema sumamente interesante, señores, porque vamos a estar hablando sobre la reforma del Estado constitucional, fiscal y electoral. Dentro de estos puntos, pues, es importante que podamos estar atentos porque todos estamos afectados en el mismo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor estar cerca de una espina y un pétalo de rosa con figura de mujer. Pues gracias. Poeta el hombre también. Sí, ya lo estoy escuchando. Sí, pero las espinas son necesarias para Claro no sí. maltratar las rosas. Son parte de la rosa. Sí, parte de la rosa. Las espinas son las protectoras de la rosa. Claro que sí, sí, sí. No hay, Exacto. si no hay espina, donde hay espina hay rosa. Sí, sí. Miguel, tú Sí. planteas varias reformas, entre ellas la Constitución, la reforma del Estado, una reforma de régimen electoral que también se está planteando. Sí. Vamos a comenzar por esos tres puntos fundamentales. Sí. Mira, te decía fuera de cámara que si nos tocara, y no quisiera que fuera así, en una funeraria del Estado, recibir el cuerpo de Shaquille O'Neal y el cuerpo de un luchador de sumo japonés, tendríamos que entender que vamos a pedir al almacén o a mandar a diseñar dos ataúdes con dos dimensiones distintas. La de Shaquille O'Neal va a ser más larga que la de sumo. La de sumo va a ser posiblemente ancha y alta. Es decir, un ataúd se diseña para la estructura física del fallecido. La Constitución es el traje de una estructura, de un Estado que tiene una estructura y una dimensión territorial, tres elementos que lo comportan. La división son territorial, política y administrativa. Y los elementos que lo comportan son territorio, gobierno y Estado. Entonces, con eso necesitaremos que sea una estructura temática, índice, del Estado para entonces llevarlo a la Constitución. Ahora bien, redactar una Constitución requiere de un estudio, un diagnóstico técnico-lingüístico en términos de relación técnica. Porque el discurso técnico, la prosa técnica, jurídica, es muy especial. Y en el país, en ninguna facultad de Derecho, existe una materia de relación técnica jurídica. En Europa sí. Entonces, hay un bache grande en los juristas, o como ustedes le llaman abogados, en manejo de esa herramienta indispensable para abocarnos en una reforma constitucional y una reforma del Estado, y una reforma de un cuerpo jurídico tan complejo como es el régimen electoral y sobre todo el régimen fiscal. Ha pensado el gobierno, el consultor jurídico, mi primo, en ¿Es primo suyo? conjuntar un grupo, sí, pues, él es de Micho y yo soy de La Cañita. ¿Te está pegado? No, pegado, no somos amigos. Entonces, tiene el consultor jurídico, el gobierno nacional, un equipo técnico, experto en lingüística, en relación técnica jurídica y en diseño de proceso. Hay que dominar la herramienta, el paradigma del proceso administrativo y sobre todo los principios nodales de división del trabajo, separación e interdependencia de los poderes públicos y del principio cardinal, una función para cada órgano y un órgano para cada función. Si nosotros leemos el libro El lenguaje de la Constitución de Fabio Guzmán Ariza, nos damos en cuenta que la Constitución que tenemos es un panfleto mal redactado, peor redactado y peor diseñado en la parte lingüística técnica, la parte semántica, la parte léxica, hay errores garrafales. Entonces, ¿cómo es posible? ¿En manos de quién Pero está? el presidente Leonel Fernández, porque se habla que esta es una constitución del presidente Leonel Fernández de 2010. Él fue que redactó que el presidente redactó ese tollo. Si no él constituyó un equipo de juristas
qué fue lo que trabajaron esa Constitución. Pero yo me Entonces, gustaría ¿cómo tú dices que es un panfleto? si yo quiero saber, porque sobre esa misma Constitución, Fabio Guzmán Ariza, que es miembro de la Real Academia de la Lengua, edita un libro posterior a eso y anota cada artículo, los errores, y le pone la redacción correcta al lado. Pero estamos hablando sobre la reforma constitucional, sobre la base de la gramática, de la lingüística, Oye, ¿en qué se redacta? sobre ¿En qué se la redacta? esencia Sí. de las palabras a nivel de ortografía, porque esa es la especialidad del doctor Ariza en la parte de lo que usted menciona en Sí, este por eso punto. lo que él escribió un libro sobre el lenguaje de la Constitución y determinó una serie de debilidades De estructurales. debilidades, pero debilidades que afectan a derechos, porque recordemos que la Constitución de un país lo que debe abarcar son los derechos fundamentales de los ciudadanos. No, ¿No? no. ¿Y qué debe abarcar No, una una constitución? constitución, Porque una constitución no son leyes, ni normas, ni decretos, ni resoluciones. Señorita, yo lo Perdón. dije en un principio, que la Constitución lo comportan 3 elementos: territorio, ciudadano y gobierno. El ciudadano es el sujeto activo del Estado. Sin ciudadano no hay de los poderes Estado. públicos, ciudadano. Y sin ciudadano no hay Estado. Los gobiernos, el gobierno y sus instituciones. El ciudadano es el único que goza del atributo del ejercicio de la potestad, la soberanía y la voluntad. Ahora, derechos aplican para los menores de edad. ¿Usted tiene hijos menores de edad? No. ¿Tú tienes hijos menores de edad? Los derechos no aplican para los adultos. Los derechos aplican para los derechos fundamentales que establece la derechos Constitución no aplican son para los todos. menores de edad, los privados de libertad y los extranjeros. El ciudadano tiene potestad y donde hay potestad yo no tengo que exigir derecho, aplica mi potestad. En un banco, la asamblea accionista la constituyen los socios de ese banco. Los socios tienen la potestad de Los socios aprobar. no tienen potestad cuando dan en una asamblea o a un gerente los poderes. Socios son los que no tienen pueden la potestad involucrarse. y son los que aprueban la política del banco y en base a estructura administrativa. Y una vez aprueban esos socios y nombran a esos gerentes, ese consejo de administración, esos socios no se pueden involucrar ni en los bancos ni en y para hacerlo solo pueden hacerlo 2 veces al año según lo establece la ley. Señorita, vámonos por partes. Sí. Vámonos por partes. Los socios de un banco son los que erigen, son los que son parte de la asamblea que aprueba todo lo que de la asamblea para abajo. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Como el ciudadano es el que nombra a sus políticos, a sus gobernantes. A los políticos, no, a sus gobernantes, elige a los funcionarios, de los poderes públicos, así como el socio elige al consejo, ¿verdad?, administrativo para hacer la administración, así el ciudadano es el que elige a los gobernantes. Los ciudadanos. Entonces el ciudadano no tiene derecho. No tiene derecho. Tiene potestad que es superior. Entonces, el derecho tiene, pero mis hijos cuando son menores de edad tienen derecho a que yo lo mantenga, le dé alimentación, le dé protección, le dé seguridad. Una vez que son mayores de edad, tienen potestad para crear su propio hogar, iniciativa. Entonces, en vez de decirle derechos fundamentales en la Constitución, deberíamos decirle potestad de los ciudadanos. Mira, el sistema constitucional. ¿Y cuáles serían esas potestades? Por ejemplo, en derechos fundamentales tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libre empresa. ¿Cuáles serían las potestades? Las potestades comienza con elegir y ser electo. Con elegir el Estado, con crear el Estado, con crear la gerencia y gobernar. Pero, oye, Severino. Pero vamos a la forma fundamental. Eso te iba a decir. Vamos a la forma sobre lo que tú entiendes si la Constitución debe ser modificada o no, porque si seguimos en ese tema, aquí no vamos a pasar el día y no vamos a terminar. Correcto, ¿sí? mira, yo creo que el asunto de la modificación o no de la Constitución debe ser para beneficio de nosotros mismos. Correcto. No si tiene errores lingüísticos o gramaticales. No, pero es fundamental eso. Sí, tú no puedes, si tú vas a llevar a un hermano tuyo con un problema del corazón, tú no sabes, yo un zapatero, un cardiólogo. Si vamos a diseñar una constitución, tú tienes que hacer a un cuerpo técnico especializado para eso. Y debe haber juristas, debe haber expertos en administración y debe haber expertos en ingeniería industrial, entre otros. Pero vamos a ver, definido qué es el Estado que demanda hoy día en el paradigma de la administración. Nosotros tenemos el artículo 4 de la Constitución que establece que el gobierno le integran 3 poderes del Estado. Nosotros tenemos 3 poderes del Estado elegidos en el 1648, cuando nace el Estado territorial y de nación,
en un concepto de contrapeso, de puja, para que aquel no sea fuerte y este no sea débil. Nosotros estamos planteando un paradigma de sinergia y de gobierno de cogestión, en donde los poderes del Estado coparticipen en los diagnósticos, y en el estudio y en el gobierno, y en gobernar en un Estado. Ahora bien, ¿sabían ustedes que somos el único país del mundo que opera con un solo Estado per se, con un solo poder público? El Poder Ejecutivo. Cuando se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, automáticamente el Poder Judicial y el Poder Legislativo se convierten en un sistema político y pierde y contraviene los principios en la Constitución cardinales de separación e interdependencia de los poderes públicos. Eso es correcto. Entonces eso hay que eliminarlo, el Consejo de la Magistratura. Ahora, nosotros estamos planteando una reingeniería a la estructura del Estado a través de los poderes, creando el Poder Ciudadano, el Poder Contralor. Aquí tenemos 10 órganos superiores de control, insólito. La Cámara, el Congreso, busca el artículo 246 de la Constitución, la Cámara de Cuentas, la Contraloría y 7 superintendencias. Entonces estamos planteando un poder contralor a través, como órgano rector que tenga la Contraloría General de la República y un ministerio o una superintendencia que englobe toda la superintendencia para que se encargue de la función contralora en el marco de un principio que dice una función para cada órgano y un órgano para cada función. No podemos tener para la función de fiscalización del Estado y de control al Congreso, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría y a 7 superintendencias. Por favor, es una entropía. Eso fue lo que hizo Leonel Fernández, una constitución moderna. No. Desde que nuestro país, desde que nuestro país se libere de que su poder ejecutivo no sea el que nombre el poder judicial, nosotros vamos a avanzar. El poder legislativo ahora mismo lo nombran nosotros los ciudadanos, que somos que nombramos a nuestro congresista, pero se debe de modificar también esa parte de cuando el congresista, ese diputado, ese senador salga de su puesto, no tenga facultad de darlo o cederlo a quien él entienda o conforme a los parámetros que actualmente la ley establece. Entonces, ¿qué debe hacerse? Nosotros estamos planteando una estructura del Estado de poderes con 7 poderes. El legislativo, el poder ciudadano, que tendría como eje rector de régimen revocatorio. O sea, aquí tenemos el presidente, te nombra, te suspende y te cancela. Yo estaba aprendiendo que el poder ciudadano sea el que cuando un funcionario le llega un informe a él, o sea por el órgano de control, o sea por el órgano judicial, que incurre en una falta, o porque se filtra en los medios que hay un funcionario cometido una falta grave, entonces el poder contralor, el poder ciudadano, investiga y suspende. ¿Y quién nombraría al poder ciudadano? La misma manera como se elige. ¿El mismo proceso electoral? Correcto, sí. Con un perfil dado. Entonces aquí tenemos, entonces en esa dirección... ¿Ellos vinieran a ocupar un puesto de los que ya existen o vinieran a crear un puesto nuevo? No, el poder ciudadano es una propuesta nueva. Lo existe, creo que lo existe en Ecuador y en Venezuela. Ahora, estamos planteando el poder municipal, que la propuesta y la primera constitución con Duarte lo plantea, para que eliminemos la liga municipal y todo el régimen del primer gobierno del gobierno lo erija, lo coordine el gobierno municipal. Severino, ¿qué tú planteas o qué tú opinas sobre estas 12, ya no son 12, son 13 reformas que presentó el presidente Luis Abinader para corregir algunas cosas aquí en el país que no están marchando bien? Si tú te vas a las constituciones más tradicionales, lo que tienen es reforma adendum, o sea, algo, pero son una carta sustantiva. La constitución no es como un poema, no es como un cuento, no es como una historia, un relato, o un libro que se edita y después hacemos una segunda edición. No, debe ser una estructura simple, pero que no. Por ejemplo, tú tienes un edificio y tú haces una zapata, un diseño, una estructura para el edificio, dependiendo de qué tú vas a alojar en el edificio, quiénes van a vivir, para qué, y el terreno. Porque tú no puedes en un terreno de fango, de ciénaga, hacer un edificio de 15 o 20 pisos, porque se te va a ir para el suelo. Entonces nosotros tenemos que definir qué es el Estado que queremos. Y tenemos que tener a mano lo que no tuvieron los primeros creadores del Estado en el 1648,
la administración, porque la administración en 1916 surge los paradigmas del proceso administrativo. Hoy tenemos que ese proceso de cambio y complejidad experimentado por la ciencia, por la tecnología, por el propio mercado y el sector público, debemos contemplarlo como un eje, como una materia prima para el rediseño de la estructura del Estado. Entonces, hemos planteado esa situación. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Es un simple, la Constitución debe tener más de 15 o 20 páginas. Aquí tenemos un libro y otras cosas. En la propia Constitución nuestra, en el marco del paradigma de una función para cada órgano y un órgano para cada función, no se establece cuáles son las tareas, la problemática en las cuales requieren una respuesta legislativa. Aquí un senador primo tuyo, me parece, o diputado, se le ocurrió de que plantear una ley para que todo motel registre la cédula de quienes va a visitarlo. Porque eso es materia legislativa. No tengo senador ni diputado primo. Entonces, debe la Constitución definir el alcance, la naturaleza, en qué materia debe el Congreso legislar. Pero tú eres en tu perfil dice que tú eres parte del gabinete técnico del PRM. ¿Tú has tenido la oportunidad de presentar todos esos proyectos? Mira, la crisis del coronavirus y la prontitud como se constituyó el PRM y la campaña y esas cosas, no dio tiempo a que nos sentaran para eso. Y se hizo un ventú, se le mandó unas opiniones, fulano escribe sobre esto, sin tener ningún rigor académico científico. Y cuando me mandaron eso, yo le devolví con mi opinión crítica. Digo, no, esto no es un programa de gobierno, esto no es una plataforma de gobierno, esto es una cosa más seria. O sea, ya tú no eres parte de ese gabinete. Yo soy parte formal, pero no hubo una reunión para discutir la propuesta y ver el contenido y ver la parte técnica y ver también el alcance de eso. Eso en manos de inexpertos, incompetentes, ha estado toda esa plataforma. Entonces, volviendo al caso, en la reforma electoral, nosotros lo planteamos, creo que la Junta mandó un código electoral, un sancocho, una sopa de letras. Por Dios, tenemos que tener una ley orgánica que instituya, que erija, que cree el órgano rector del sistema electoral, que es una cosa. Después, una ley de organizaciones electorales, que son partidos, agrupaciones y movimientos. Pero esa ley de reforma electoral que tenemos contraviene la Constitución, donde establece las candidaturas independientes. Sin embargo, la ley dice que las candidaturas independientes son regionales y las otras son municipales y que los partidos son los que pueden llevar candidaturas nacionales. No, la Constitución prevé, la nuestra, malo o buena, las candidaturas nacionales por agrupaciones independientes. Sin embargo, la ley contraviene eso. Entonces, el Congreso, ¿qué es el Congreso? Ese Congreso nunca, ni este ni lo pasado, nunca han pasado por una experticia, por un programa de políticas públicas, de diseño, de redacción técnica legislativa. ¿Y cómo tú vas a poner en la mano de un Congreso inexperto, lingüísticamente, que te digo yo, sin ninguna competencia, a diseñar, a aprobar una reforma constitucional, una reforma del Estado y una reforma legislativa, reforma electoral? Ahora, el grande eso es parte de la potestad de los legisladores. No, y es parte de las debilidades que tiene nuestro país. ¿Quiénes son estos congresistas que tenemos? ¿Cuál es su perfil profesional? Narcotraficante, financiado por el narco, entre otros. No opino sobre ese punto. Porque no puedo decir que son narcos, no puedo decir que son financiados por narcotraficantes porque todavía no hay una sentencia que lo confirme. Pero está en expediente. Hay un expediente, son un imputado y no significa que efectivamente lo sean. En mi caso no me puedo referir a ese punto a confirmar. Pero ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles eran las funciones que realizaban? ¿Cuáles eran los trabajos? ¿Cuáles eran los conocimientos? Esos conocimientos que el doctor Ariza tanto habla, donde el cual él se encarga de ser un letrado, pero nuestros ciudadanos, lamentablemente, los que nos gobiernan, ¿cuál es el perfil profesional que tienen? ¿Cuáles son las licenciaturas, los doctorados, las maestrías? No solamente los estudios, porque los estudios son muchos, sino
verdaderamente lo que ha puesto a la práctica en la sociedad, nuestro congresista, ¿qué es lo que pueden darnos? Ellos necesitan tener un apoyo de un conocimiento, así como habla usted, un apoyo de profesionales que verdaderamente le guíen, y entonces ellos que representan una parte de nuestro país, porque cada uno de los senadores y diputados representa a nuestras provincias y a nuestro país a nivel nacional. Entonces, según el interés nacional y de su propio ámbito territorial, entonces ellos puedan dar una opinión. Pero no es así Pero que son se un cuerpo trabaja. especializado. La propia Constitución, como está en el artículo 246, le asigna al Congreso, entiéndase, senadores y diputados, las dos cámaras, las tareas de fiscalizar el patrimonio, el ingreso, el gasto y el uso de los fondos públicos. Pero ellos mismos ¿Y pueden cuándo el nombrar Congreso- especialistas que le Pero apoyen. cuando el Congreso se ha reunido, las dos cámaras, para decir, mira, nosotros tenemos una tarea que nunca la hemos puesto en práctica, que no tenemos ni siquiera una unidad operativa, técnica, que nos diga cómo vamos a ejecutar esa función de que la Constitución nos da. El que llega a la silla solo quiere recibir el beneficio. Y ahí está. Nosotros estamos planteando una reforma electoral en 3 dimensiones. Una ley orgánica de la entidad rectora del sistema electoral, una ley de sistema electoral, que es otra cosa, y una ley de organizaciones electorales. Vamos ahora a la parte fiscal. Licenciado, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quisiéramos seguir conversando con usted porque el tema está bastante interesante, pero en televisión el tiempo es el que manda, como decía un anuncio por ahí. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Esperamos invitarlo nuevamente para seguir desarrollando todos esos temas que usted tiene conocimiento de eso y que está interesado en que se pongan en práctica. Pues nada, gracias, y invitamos al presidente de la República, sobre todo al consultor jurídico, que nos contrate para asesorarlo y darle un curso sobre redacción técnica y reforma del Estado constitucional, electoral y legislativa. Eso sí, le vamos a cobrar $3 millones. Señores, Pues gratis, no es muchísimas gracias, muchísimas felicidades desde hoy. Mañana es Día de la Virgen de la Mercedes, la patrona del pueblo dominicano. Y de mi Y pueblo. todo aquel que se llame Mercedes, desde aquí lo felicitamos. Muchísimas gracias por... ¿Te iba a decir algo, licenciado? Sí, que recordemos que las tradiciones de los hombres no agradan a nuestro Dios. Así es. Nos despedimos. Hasta mañana.